Mi nombre es Susana Palomino Pereira. Actualmente trabajo como coordinadora de grupos en la agencia de viajes Cubanacan y soy aficionada al running, a la carrera, y poco a poco me he ido insertando en el mundo del triatlón como coordinadora de eventos deportivos y competencias de este deporte bien conocido. Bueno, mi nombre es Henry Mayo, soy psicólogo de profesión, pero bueno, siempre trabajé en marketing, dentro de la psicología trabajé en marketing. Hace 20 años que soy vendedor titular de una empresa de ventas y soy máster de triatlón. Soy Harumi Cárdenas García, triatleta, como profesión instructora de spinning. Hola, mi nombre es Jorge Pérez Bárcena, soy ingeniero de software, triatleta, corredor y fundador de Cuba Endurance. Así a la misma vez soy vicepresidente de Cuban Runners. Bueno, comencé a correr hace unos 27 años ya, mientras formaba parte del equipo de fútbol de Centro Habana y competía como pionero rodador. Siempre me gustó correr, tenía como referente a mi tío Ernesto Bárcena, que era corredor desde hacía muchos años igualmente. Y bueno, poco a poco nos dimos cuenta de que tenía cierta condición física y empecé a competir en carreras del proyecto Maravana Maracuba. Llegué a formar parte por un corto tiempo también del equipo de atletismo municipal, incluso participé en los Juegos Escolares Provinciales en los 1200 metros. Mi tío era quien me llevaba principalmente a las carreras y nada, incluso a veces me preparaba los entrenamientos. Y el running, con todo lo que me apasiona, llegó un momento en que empezó a quedarse corto para mí, quería más. Y un día recuerdo que llegué a ver un documental sobre el Ironman de Hawái, o sea, el campeonato mundial, y cuando vi a los atletas nadando en el océano 3.8 kilómetros, el ciclismo, horas bajo el sol, son 180 kilómetros de ciclismo, y después correr una maratón, eso realmente me emocionó mucho, digamos que me electrizó. Y fue así que ya después de más de 15 años como corredor, ya en el 2014 me lanzo al triatlón, cuando comienzo a entrenar para la primera edición del Triatlón de La Habana. Y aunque ya realmente desde hacía unos 5 años entrenaba ciclismo de vez en cuando, el cambio de entrenamiento realmente fue un shock, principalmente en la natación, donde hoy por hoy aún no logro nadar en estilo libre y siempre nado estilo pecho. Es el estilo que siempre he llevado en todas las competencias que me caracterizan. Comienzo en el running dando los primeros pasos en el Maravana de 2019, motivada por los colegas del spinning. Siempre he practicado mi deporte, corrido por Quinta Avenida, he hecho spinning y bueno, conociendo, haciendo relaciones con los colegas del spinning. Vengo de giros y bueno, nada, los colegas de giros me motivan a participar en el Maravana 2019, donde me inicio por primera vez corriendo 10 kilómetros y bueno, ya me quedó sembrado ese bichito, me motivó, me gustó la carrera y bueno, pues comencé a entrenar el running. Luego vino la COVID, hubo que parar un tiempo y después que ya se da la orientación de que se puede comenzar a hacer ejercicio al aire libre, pues retomo y comienzo nuevamente a dar mis primeras carreritas por la Avenida Primera, donde me vuelvo a reencontrar con colegas del spinning que ya estaban igual intentando como yo
reiniciar la carrera. Y nada, ahí es donde mi amigo José Antonio Silveiro, quien es mi compañero de maratones hoy por hoy, pues me pone en contacto con Yamilka de la Hoz, quien actualmente es mi entrenadora, quien se dedicó a prepararme como corredora en lo que es la afición al running. El triatlón llega a mí casi y no yo a él. Yo cuando estaba en la primaria tenía muy bajita estatura y entonces llegan un día para entrenar polo acuático, por supuesto, cogen a los mayores del aula, a mí no me escogen. Allá va Henry con su perreta donde estaba mi mamá a hablar con el entrenador y dice, bueno, está bien que entrene con los muchachos. Pasa el periodo de polo acuático, por supuesto, por la baja estatura, me quedo sin polo acuático. Después empiezo a montar bicicleta, lo mismo, no me aceptaban por la baja estatura. Eran otros conceptos que se manejaban deportivamente. Y nada, pero empiezo a montar, a todos los jóvenes les gusta montar bicicleta, empiezo a montar bicicleta, y entonces me encuentro con una persona que montaba bicicleta con nosotros y entrenaba triatlón y me dijo, bueno, tú nadas bien, tienes más o menos una base y te gusta montar bicicleta. Mira, el triatlón un poco como que une esa parte de la natación y del ciclismo, la une la carrera, porque sin menospreciarla es la parte que más las personas practican. Y entonces nada, ahí comencé a entrenar triatlón y fui juvenil. Ya después me voy a la universidad y un poco como que lo dejé. Dejé el triatlón y me dediqué ya a otras cosas en la universidad. Pasaron unos cuantos años, me encontré con un problema ahí de sobrepeso y dije, bueno, vamos a empezar a correr un poquito, hacer un poco de running para bajar un poco el exceso. Y nada, voy un día a un maratón y me encuentro con mis antiguos compañeros que ya eran entrenadores, ya algunos todavía estaban en equipo nacional. Y ahí cogí y dije, bueno, vamos a empezar a hacer triatlón de nuevo. Y me compré una bicicleta y un poco de seriedad y triatleta máster. Bueno, mis inicios en el triatlón empezó por el spinning. Daba clases de spinning, tenía un cliente, José, que se hizo muy amigo mío, que empezó, no, vamos, los fines de semana. André y Yamilka, que son los profesores de triatlón, siempre estaban ayudando a todo el mundo, dándole clases, entrenando, para que pudieran participar en las competencias de triatlón. Y yo decía, ay no, José, que eso es muy difícil, que eso es lo que es nadar, bicicleta, correr, que vaya, no puedo decir aquí en el spinning con aire acondicionado. Y yo decía, tú vas a ver qué te va a gustar. Y un día pruebo, final. Y dije, esto es lo mío, esto es lo que me gusta a mí. Y entonces empezamos un día de cero, sin saber qué había que hacer ni nada. Estaban haciendo un olímpico la gente del equipo nacional y nos metimos ahí, por poco nos morimos. Entonces dije, no, José, vamos a entrenar, y ahí empiezan los entrenamientos. Empezamos como en el 2017, fue que empezamos a hacer triatlón. Conmigo de las mujeres estábamos Valerie, Odali, Martica, que ya hacía distancia olímpica. El triatlón, yo creo que más allá de ser un deporte, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, porque las distancias van cambiando según la edad y la capacidad de la persona. Cuando eres joven, las distancias olímpicas y las distancias en que se compite a nivel internacional son distancias muy cortas, muy explosivas, que son la distancia sprint. ¿El sprint de qué consta? De 750 metros de natación, con una transición rápida, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros corriendo. Es un triatlón que es distancia sprint, que es muy rápido, es más bien para jóvenes. También está la distancia olímpica, que la dobla, ya vienen siendo de 2 kilómetros, 1500, disculpa, de natación, 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 corriendo. Pero bueno, a medida que pasa el tiempo y uno va ganando capacidad con la edad, ya pierde un poco la explosividad y se pone nuevos retos.
Y entonces ya vienen las distancias especiales, viene lo que es llamada la media distancia, que ya es bastante dura, ya hay que entrenar un poco más, un deporte de endurance, como se dice, que viene siendo 2 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros corriendo. Ya lleva un poco más de capacidad. Y está la reina del deporte, por decirlo de alguna forma, el santo grial, el que todos quieren hacer al final, que es la distancia Ironman, hombre de hierro, que vienen siendo 4 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42 corriendo, una maratón. Eso ya es el rey de los deportes de resistencia. ¿Cómo se complementa el triatlón y el running? Y la verdad es que son disciplinas hermanas, o sea, se potencian, pero tienen matices importantes. El running es un pilar del triatlón, pero la gran diferencia está en la fatiga acumulada. En un triatlón no corres fresco, o sea, no sales a correr directamente, sino que llegas a la etapa de carrera después de haber nadado y pedaleado con el glucógeno muscular parcialmente agotado y posibles desequilibrio electrolítico. Por eso el entrenamiento de un triatleta debe incluir bloques combinados de bici y carrera para tratar de simular esa fatiga específica. Ahora, para un corredor puro, el triatlón realmente ofrece ventajas muy claras. En el ciclismo, por ejemplo, se mejora la capacidad aeróbica con menos impacto articular. Incluso existen varios estudios que demuestran que atletas que incluyen la bicicleta en su entrenamiento reducen lesiones por sobreuso. Y la natación trabaja el core y la flexibilidad, que es clave para corredores con desequilibrios musculares. Y bueno, realmente hay que tener atención en cuanto a la transición de corredor puro a triatleta, ya que esto exige una adaptación. Algo muy común es que, por ejemplo, la zancada cambia el lugar al momento de bajar de la bici. Muchos cometemos el error de correr encogidos en los primeros kilómetros. Y es por la misma forma de ciclismo, la misma movilidad que damos en la bicicleta. Al bajarnos, el cuerpo todavía está adaptado a ese movimiento y seguimos de esa forma medio encorvados. Muchos corredores también usan el triatlón como entrenamiento cruzado. Y yo de hecho lo recomiendo absolutamente. Incluso en dependencia de los objetivos, podrían realizar entrenamientos tipo la natación, 1 o 2 sesiones semanales de técnica con ejercicios de respiración bilateral para mejorar la simetría, sesiones de ciclismo, entrenamientos de resistencia a la fuerza, por ejemplo 3 por 20 minutos a cadencia de 60-70 revoluciones por minuto con carga, y esto nos ayuda a activar las fibras similares a las que vamos a usar en las cuestas. Y también sesiones en bloque o brick sessions, que son sesiones de ciclismo y carrera. Por lo general deberían ser cortas pero intensas. Por ejemplo, 40 minutos de bici a ritmo umbral más 15 minutos de carrera progresiva. Algo así es un entrenamiento cómodo para un corredor, para utilizarlo como entrenamiento cruzado. Bueno, la planificación es bien complicada, porque es trabajo, es hogar, es la familia, tienes que combinarlo todo. Entonces en ese tiempo libre es donde tú tienes que hacer tus entrenamientos. Entonces estos últimos años me ha ayudado mucho Michelle Quintana, que es también triatleta. Él como que me ha organizado mejor las sesiones de entrenamiento. Cada día hacemos sesiones de natación, ciclismo, carrera. Lleva el calendario mío, donde entonces yo puedo tener la opción de moverlo. Bueno, hoy voy a hacer natación, ¿no? Pero como hoy tengo tal cosa, no, vamos a hacer entonces bicicleta. Y con ese calendario puedo también gestionar mi tiempo de recuperación, que es muy importante. El Ironman es una serie de triatlones de larga distancia que son ampliamente considerados como algunos de los eventos más difíciles y exigentes en el mundo del deporte. El Ironman original, conocido como el Ironman World Championship, se celebra en Kona, Hawái, y consiste en las siguientes disciplinas en este orden: natación,
Los competidores nadan 2,4 millas, 3,86 kilómetros, en aguas abiertas, generalmente en el Océano Pacífico cerca de Kona. Las condiciones pueden ser desafiantes debido a las olas y las corrientes. Ciclismo. Después de la natación, los participantes completan un recorrido en bicicleta de 112 millas, 180,25 kilómetros, a través de colinas y paisajes variados. La ruta en Kona incluye fuertes vientos y cambios de elevación. Maratón. La última etapa es una maratón de 26,2 millas, 42,2 kilómetros, que los atletas corren bajo el intenso sol de Hawái. Esto significa correr 2 vueltas de 13,1 millas en una mezcla de carreteras y terrenos naturales. El Ironman es extremadamente desafiante debido a la distancia total que los atletas deben cubrir y las condiciones específicas de Kona, que incluyen fuertes vientos, calor y humedad. Primero, esto surge por un hueco que hay, porque el INDE no organiza las suficientes competencias como las que uno quisiera participar. Uno quisiera participar todos los fines de semana en una competencia, entonces sabemos que no es posible. Y entonces nada, los máster, ¿qué hacemos? Un grupo de gente nos reunimos y bueno, ¿quién tiene más chispa? ¿Quién no? ¿Quién puede dedicarle un tiempito a esto? ¿Quién no? Y entre unos cuantos nos hemos dedicado a organizar nuestra competencia, siempre con el visto bueno y el apoyo de la federación. Organizamos nuestras carreras y bueno, apoyamos las carreras de los élites. Como principal reto que tenemos y problemas y dificultades son que muchas son con el tráfico abierto y muchas son en locaciones que no tienen todas las características idóneas. Por ejemplo, hace poco hicimos una en Bacuranao, en la playa de Bacuranao, en el este, y tuvimos como primicia, estudiamos mucho el circuito, estuvimos mucho tiempo estudiándolo y viendo y marcándolo. Teníamos varias cosas mandatorias. Por ejemplo, había que empezar antes de las 8 de la mañana, porque después de las 8 de la mañana la afluencia de público es una playa, es abierta y iban a interrumpir el desarrollo de la competencia. Muchas cosas para que no atenten contra la seguridad de los atletas es buscar que todo sea concentrado. Primero, para que sea un show, para que la gente lo vea, para que tenga visibilidad. Y segundo, para tenerlo controlado todo ahí. Y eso es otro reto, porque tienes que ver por dónde pasa la bicicleta, por dónde pasa el que va corriendo a pie, por dónde sale del agua. Retos hay miles. Llevar la hidratación, llevar que mucha gente nos apoye con la logística. Realmente ser la coordinadora de los másteres es una gran tarea que delegó en mí Yamilka antes de mudarse a otro país. Es realmente un reto, algo muy interesante, es muy bonito también y una gran responsabilidad porque estoy al frente de muchos triatletas que hay que estar monitoreando, hay que estar guiando, hay que estar orientando, hay que estar preparando y representarlos a todos ellos en la Federación Cubana de Triatlón también es responsabilidad y además es algo nuevo para mí, es una experiencia nueva, pues yo no traigo trayectoria deportiva, no soy profesional como los atletas que están en la federación, que todos traen una trayectoria y es algo nuevo. Me atrevería a decir que es la primera vez que la federación tiene a alguien como yo dentro de su buró ejecutivo y nada, realmente, como diríamos todos, es un orgullo, es un privilegio poder estar dentro de la federación representando a los másteres de triatlón de Cuba, que es para mí un reto y es un orgullo poder impulsarlo un poquito más y darle conocimiento, hacer sentir
que existe el triatlón en Cuba? Hay cosas que son mandatorias, que no son negociables. Nosotros podemos negociar, a veces hay un reglamento de la World Triathlon y nosotros trabajamos con él, pero bueno, hay veces que somos un poco flexibles, como por ejemplo las medidas de la bicicleta. Hay cosas que, repito, no son negociables, como decir el buen estado técnico de la bicicleta, los frenos, el casco son cosas que son obligatorias. Siempre tenemos que tener un doctor, algún médico en las competencias nuestras. Y siempre también tenemos algún vehículo, que si no puede ser la ambulancia, el vehículo esté listo, ¿va?, con el médico para dar un primer auxilio. Bienvenidos a otra sesión de la Guía del Corredor. Hoy estaremos hablando sobre términos que hemos usado en este programa afines a las personas que estamos dentro de este mundo del entrenamiento, pero que no tienen por qué ser conocidos por todos, así que queremos explicárselo. Uno de los términos más usados fueron zonas de entrenamiento. Las famosas zonas de entrenamiento no son más que nosotros tenemos una frecuencia cardíaca de reposo, tenemos una frecuencia cardíaca a la que entrenamos y tenemos una frecuencia cardíaca máxima. En dependencia de esos niveles de frecuencia del corazón, que no es más que se mueven en dependencia de las intensidades a las que corramos. En dependencia de ese ritmo cardíaco estaremos trabajando en una zona o en otra. La mayoría de los autores hablan de entre 3 a 5 zonas de trabajo y mantener nuestro entrenamiento entre estas 5 zonas, o 3 o 4, depende de cómo consideres, va a permitirnos mejorar nuestro rendimiento. A ver, el estado del triatlón en Cuba en este momento... bueno, depende de muchas cosas, depende de que debemos impulsar el deporte un poquito más, ya que debemos reforzarlo un poco más, ya que no contamos con piscinas para el entrenamiento, tenemos que hacerlo en aguas abiertas, en el mar, no hay una academia como tal que forme triatletas, no hay una academia de triatlón. Actualmente los triatletas son deportistas que han venido de otras disciplinas, de natación, de atletismo. Realmente no hay una academia como tal enfocada al triatlón, a formar triatletas. Y en cuanto a las metas, nos gustaría mucho poder tener más eventos, incluso eventos internacionales, que pudieran venir también máster de otros países a integrarse con nosotros. Poder lograr un evento de fuerza internacional aquí en el país sería una meta. Mi recomendación para los principiantes es primero tratar de realizar una evaluación médica o una evaluación diagnóstico de mi esfuerzo, o sea, hacer un test de esfuerzo, un perfil lipídico, hacer las cosas con progresión, o sea, no pretender ir directamente a hacer un Ironman o un 70.3 o un triatlón de la media y larga distancia, sino empezar con distancias cortas como el super sprint, el sprint, que aunque son explosivos, pero es más cómodo y más te permite saber si realmente te gusta el deporte, porque muchas veces lo que pasa es que las personas empiezan tratando de ir a un 70.3 directamente o a un Ironman y hacen uno y más nunca hacen otro, porque el esfuerzo y la experiencia en el evento fue tan mala que se desencantan del deporte. Todo el mundo que haga deporte siempre tiene el sueño de poder hacer un triatlón. Yo pienso que todo el que pueda hacerlo, que lo haga, porque es un reto bien bonito, bien apasionado. Ahora lo que hay es que prepararse. Tú no puedes ir a querer nadar 750, que es la distancia más corta, sin saber nadar. Hay que prepararse en la bicicleta, hay que prepararse en la carrera y en tus tiempecitos libres hacerlo y sí, se van a sentir súper felices de hacer un triatlón. En Cuba hace unos años, y en Cuba y en el mundo, hay dos deportes de moda. Está el CrossFit y está el triatlón. Y uno al final siempre termina en el otro. El crossfista al final siempre va a querer hacer un triatlón. El runner va a querer hacer un triatlón. El ciclista va a querer hacer un triatlón. El nadador al final va a querer hacer un triatlón. Y entonces a veces como que no saben que existe este tipo de eventos.
porque no se le da la suficiente visibilidad. Está bien que están las redes sociales, que están todo esto, pero bueno, en Cuba debería haber un poco más de hincapié en este tipo de eventos y más los máster. Esto viene siendo como el reto final que tienen las personas para medirse, para subir su autoestima, para muchas personas que salen de enfermedades dicen yo quiero hacer esto. Ahorita te decía que era como el santo grial ya de los deportes de endurance, de los deportes de resistencia, y viene siendo como la meta final que se ponen las personas para su salud y mental y físicamente.